Buenos días a todos, bienvenidos a un jueves enfermero más, sesión clínica de enfermería. Y hoy tenemos con nosotros a Miriam Moratilla Roa, enfermera de la UCI del Hospital de Guadalajara, que nos va a presentar la sesión Percepciones y vivencias de los enfermeros gestores de UCI ante la pandemia COVID-19, una investigación cualitativa. Como todos sabemos, esta pandemia en la que hemos estado inmersos ha supuesto para todos un reto tanto a nivel emocional como a nivel profesional y un sobreesfuerzo de todos los profesionales y sobre todo de los gestores. Con este estudio que nos presenta Miriam hoy vamos a ver de una forma holística todo este proceso y nos servirá como reflexión para futuras olas que puedan venir o futuras pandemias. Mejorar todo lo que hemos hecho, intentar mejorarlo. Muchas gracias a todos. Buenos días, como ha dicho Yolanda, soy Miriam, enfermera en la UCI de este hospital y os voy a presentar mi proyecto acerca de las percepciones y vivencias de las enfermeras gestoras de UCI durante la pandemia de COVID-19. La presentación va a seguir un guión de un proyecto científico. Como todos sabemos, el nuevo coronavirus apareció en China a finales de 2019 y se extendió rápidamente por el resto de continentes, hasta ser declarado como pandemia en marzo de 2020. Un año después, en marzo de 2021, cuando yo me planteé iniciar este proyecto, se habían confirmado un gran número de casos, tanto en España como en el mundo, así como de fallecidos. Concretamente, más de 119 millones de casos a nivel mundial y casi 3 millones en España. Y de estos, 2 millones de personas habían fallecido en el mundo y casi 72.000 personas en España. La alta transmisibilidad, la variedad de manifestaciones, la falta de un tratamiento específico y la escasez de conocimientos sobre el diagnóstico y la evolución han dificultado su abordaje. Inicialmente, el abordaje iba más dirigido al desarrollo de medicamentos y vacunas, al diagnóstico, a la prevención de los profesionales sanitarios, pero con la permanencia de la COVID en el tiempo y sus consecuencias en la cotidianidad de las personas, las ciencias sociales han ido cobrando más importancia. Y combinar ambos aspectos, el cuidado del personal más allá de la protección del contagio, el ámbito sociosanitario, resulta de especial interés. Los casos más graves de coronavirus han desarrollado un patrón de distrés respiratorio agudo, que ha llegado a poner en riesgo la asistencia sanitaria, hospitalaria y en especial de las UCI. Si no recuerdo mal, cerca de 323.000 personas hayan requerido ingreso hospitalario en marzo de 2021 y de estas casi 29.000 ingreso en UCI. Las enfermeras han desempeñado una función fundamental, a ser las encargadas de dar respuesta a la gran demanda asistencial y social, como profesionales responsables del cuidado continuado de las personas. Además, constituyen un grupo de riesgo, puesto que están en contacto no solo con el virus, sino también con el sufrimiento emocional y moral de las personas. Esto puede tener resultados en la satisfacción de estas profesionales, pero también puede resultar en trastornos de salud mental, puesto que no podemos olvidar que además han expuesto unas condiciones extremas de trabajo. Por ello, esta situación ha supuesto un reto para la gestión y las enfermeras han desempeñado también una labor fundamental, por ejemplo, en la organización de los hospitales para dar respuesta a los desafíos que la COVID iba imponiendo. Los principales problemas que se fueron encontrando las enfermeras gestoras fueron una escasez de EPIs, de material fungible para atender a los pacientes, una desadaptación de las infraestructuras para el aislamiento respiratorio que se requería y también una escasez de personal de enfermería. Las enfermeras de UCI se encontraron dificultades añadidas. No solo había falta de EPIs, ventiladores mecánicos, sistemas de monitorización, bombas de medicación, sino que además las camas de UCI eran insuficientes para atender a tan demanda, lo que llevó a la ampliación de servicio en otras ubicaciones. Y los gestores de UCI eran los encargados de valorar las diferentes instalaciones del hospital y decidir cuáles eran las más idóneas para ser adaptadas como una nueva UCI y posteriormente liderar esa transformación, asegurando no solo que se habilitaran tantos boxes como fueran posibles, sino que todos contaran con unas condiciones mínimas para que su equipo pudiera trabajar de manera adecuada. También no había solo una escasez de enfermeras, sino que además había una escasez aún mayor de enfermeras con experiencia en cuidados intensivos. El objetivo era asegurar que todos los equipos de UCI en sus diferentes ubicaciones contaran con personal
con experiencia en cuidados intensivos. Pero según se iban ampliando las camas, resultaba más difícil asegurar esta condición, sobre todo si recordamos que eran frecuentes las bajas laborales por contagio. Por tanto, a pesar de los esfuerzos de estos gestores, resultaba prácticamente imposible asegurar la calidad de los cuidados enfermeros en un servicio tan sumamente desbordado. Se tuvieron que priorizar las tareas asistenciales relacionadas con la supervivencia y olvidar otros cuidados enfermeros de evidencia demostrada, lo que llevó a algunos profesionales a actuar en contra de sus principios éticos. Las enfermeras, como ya he dicho, están en contacto con situaciones humanas difíciles y esto puede tener resultados en la realización personal, pero también resultar en problemas de salud mental. Y ante una pandemia esto se potencia, especialmente los factores estresores, ya que aparece el miedo, la pérdida de control, la frustración. Por ello, numerosos investigadores se han preocupado por el efecto que la pandemia podría estar ocasionando en las enfermeras. Los primeros estudios que se realizaron en China encontraron niveles de ansiedad y depresión entre las enfermeras que atendían a los pacientes con COVID, a lo que haya que sumar el mayor estrés, agotamiento o insatisfacción laboral que fueron aportando investigadores posteriores. Además, se evidenciaron trastornos de estrés agudo entre las enfermeras que tenían a estos pacientes, lo que las predisponía a sufrir futuros síndromes de estrés postraumático. En España también se encontraron niveles de depresión, ansiedad o estrés entre los profesionales sanitarios con mayor afectación de las enfermeras. Algunos investigadores se centraron concretamente en las enfermeras de UCI y uno de ellos encontró un aumento de la carga de trabajo importante en ellas, con mayor afectación de la calidad de vida de las enfermeras más veteranas, por haber asesorado y ayudado a los personal recién incorporado. Sin embargo, en este estudio no se incluían al supervisor o otras enfermeras gestoras, que con este razonamiento en función de la responsabilidad se espera que presentaran aún mayor afectación de la calidad de vida. No podemos olvidar que las enfermeras gestoras son enfermeras que se enfrentan a las mismas dificultades que las otras enfermeras y que además son responsables no solo del mantenimiento de la unidad, sino también del cuidado del equipo, asegurando la protección frente al contagio, garantizando unas condiciones dignas de trabajo y también comunicándose con él y motivándole. Sin embargo, no se han encontrado estudios que aborden la experiencia emocional de estas enfermeras durante la pandemia. Sí se han encontrado recomendaciones de gestión ante la sobrecarga asistencial o protocolos de transformación de unidades de hospitalización en UCI, o incluso se han señalado las características de liderazgo ante una pandemia y se han analizado los factores positivos o negativos de algunos liderazgos concretos, pero ninguno se ha preocupado, a pesar de que reconoce la importancia del aspecto emocional, en profundizar en ellos, y menos aún en un grupo concreto como son las enfermeras gestoras de UCI, a pesar de la presión que, como hemos visto, han sufrido. Que no se investigue causará que no se intervenga en lograr un afrontamiento efectivo, mientras que cuidar a las personas que a su vez cuidan a las enfermeras provocaría una mayor autoconciencia y control de las emociones, lo cual permitiría tomar decisiones más adecuadas y rentables que consecuentemente podrían repercutir en el bienestar de todas las enfermeras a su cargo. Por ello, el objetivo de esta investigación es conocer las percepciones, vivencias y estrategias de afrontamiento de las enfermeras gestoras de una UCI durante la pandemia de la COVID-19. Los secundarios serían identificar sus sentimientos y emociones surgidas, los principales factores estresores y protectores, sus fortalezas y debilidades, identificar las estrategias de afrontamiento empleadas o valorar la presencia del desarrollo de resiliencia. Para ello, hemos empleado una metodología cualitativa, pues es la que permite conocer la experiencia de las personas en toda su complejidad y concretamente un enfoque fenomenológico que se preocupa por la persona y sus significados, buscando fielmente su punto de vista. La fenomenología lo que hace es estudiar el fenómeno abordando holísticamente la experiencia de la que forma parte, y esto es lo que pretende esta investigación, conocer la experiencia de las enfermeras gestoras y el impacto en sus vidas. El estudio se ha realizado en una UCI de un hospital universitario, el cual contaba con 10 camas y 28 enfermeras antes de la pandemia, y en el pico máximo de la misma, que aproximadamente se desarrolló entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 2020, llegó a disponer de 43 camas y hasta 89 enfermeras. Un año después, cuando realizamos esta investigación, aunque en menor medida, la unidad seguía ampliada.
El muestreo ha sido intencional y los criterios de inclusión han sido ser enfermera con un puesto de gestión sobre la UCI seleccionada, haber ejercido su labor durante la pandemia y, por supuesto, conceder el consentimiento informado a participar. El tamaño muestral ha estado determinado por la saturación teórica, pero teniendo en cuenta la limitación que supone el número reducido de personal con estas características en un solo hospital. La técnica empleada para la recolección de la información ha sido la entrevista en profundidad, pues dado el tamaño reducido de la muestra, se considera la técnica más apropiada para alcanzar la máxima esencia de la vivencia, sin interacciones entre profesionales, ya que tenemos que considerar que las personas incluidas en el estudio presentan diferentes niveles dentro del organigrama de enfermería. Las entrevistas son semiestructuradas, de forma que contienen los temas que son de interés para los objetivos de la investigación, pero siempre permitiendo una flexibilidad y la narrativa del sujeto. Lo que pretenden es buscar el equilibrio entre una flexibilidad mínima y una homogeneidad suficiente que permita establecer conclusiones. Dentro de los temas había preguntas más concretas, pero también abiertas a modificarse según el desarrollo del encuentro. Y la investigadora ha mantenido en todo momento una postura pasiva, intentando interrumpir lo mínimo posible en el discurso del sujeto y estando abierta incluso a introducir nuevos temas que no hubiera considerado, pero que perciba de interés durante los encuentros. Han tenido una duración aproximada de las entrevistas de 45 minutos y se han organizado en las 4 fases características. La primera, destinada a la preparación previa, tanto del guión como del lugar y el momento del encuentro. La segunda, destinada a la apertura, donde tiene lugar la presentación, se solicitan los consentimientos y se explica el objetivo y el desarrollo de la entrevista y se clarifica que la información solo va a ser empleada por las investigadoras. Seguidamente se entra en el desarrollo, donde tiene lugar la conversación y la extracción de la información mediante la guía preparada y las habilidades de la investigadora, y finalizan con la conclusión y cierre, ofreciendo espacio para aportar sugerencias u opiniones y agradeciendo la participación de los informantes. Hemos sido conscientes de que la primera parte de la entrevista constituye un momento clave, por lo que se ha intentado crear un clima cómodo y alcanzar el rapport, que es un concepto que se refiere al establecimiento de una cercanía y confianza tal que permita una comunicación sincera, de forma que los informantes perciban que van a ser comprendidos, pero nunca juzgados. Igualmente se ha acordado el lugar con el informante y se ha cuidado el espacio, sin posiciones de superioridad, obstáculos en la comunicación ni interrupciones. De acuerdo a los objetivos del estudio, algunos de los temas incluidos, que están relacionados con los objetivos que explicaba anteriormente, son retos de gestión asumidos, análisis de su liderazgo, emociones surgidas, estrategias de afrontamiento empleadas, factores de estrés o de protección, evolución personal y diferencias encontradas entre las diferentes olas e influencia de su estado emocional también en la gestión de la unidad. Previo consentimiento, las entrevistas han sido grabadas en audio y se han tomado notas aclaratorias inmediatamente después de los encuentros. De cara al análisis, las entrevistas han sido textualmente transcritas y el análisis se ha realizado mediante triangulación continua entre las investigadoras del proyecto, a fin de contrastar las diferentes perspectivas sobre la narrativa obtenida. La triangulación se ha realizado hasta alcanzar la saturación de la información y toda información previamente contrastada ha atravesado un análisis cualitativo manual. En primer lugar, la información ha sido analizada para detectar expresiones que pudieran relacionarse con una misma idea, y esto han constituido los códigos o unidades de significado. A su vez, los códigos se han comparado para buscar posibles relaciones entre ellos hasta constituir categorías, cada vez más abstractas, que tratan de explicar el significado que hay detrás de las expresiones de los informantes, hasta establecer los temas. El análisis se ha realizado durante todo el trabajo de campo y no solo al finalizar el mismo, lo que ha permitido afinar las interpretaciones y modificar las perspectivas de las investigadoras si se ha considerado necesario. Con el fin de asegurar la rigurosidad de la investigación, se han aplicado los criterios de calidad propuestos por Lincoln y Guga. Para la credibilidad, el valor de la verdad, las investigadoras han contrastado sus ideas entre ellas y con la teoría disponible y sus perspectivas con las de los informantes, quienes han validado las entrevistas. Respecto a la transferibilidad, se ha explicado de forma minuciosa el muestreo teórico seguido con las limitaciones encontradas y se han detallado los informantes y el contexto. Para la fiabilidad, se ha detallado de forma transparente todo el proceso de investigación, de forma que se puedan replicar los pasos
Y por último, para la confirmabilidad, se ha perseguido una neutralidad en los datos, pero no basada en una objetividad de los mismos, sino en que estos se hayan reflejado de forma exacta, es decir, que los resultados hayan concluido de los datos, de las expresiones textuales y no de los posibles prejuicios de las investigadoras. Respecto a las consideraciones éticas, los informantes han sido informados, valga la redundancia, tanto de los objetivos como del desarrollo de la investigación, y a cada uno se le han solicitado 2 consentimientos, uno para la participación en la investigación y otro para la grabación de la entrevista. Además, se ha obtenido un dictamen favorable por parte del Comité de Ética del hospital donde se ha llevado a cabo el proyecto y se ha asegurado el bienestar emocional de los participantes en todo momento, por encima de los fines de la investigación, de forma que se ha acordado el momento y el lugar de la entrevista y se ha ofrecido la posibilidad de detenerla o incluso posponerla si en algún momento sentían malestar. Igualmente se ha asegurado el anonimato, puesto que las entrevistas han sido solamente identificadas con iniciales, y la confidencialidad de la información, que ha sido únicamente empleada por las investigadoras y con el único objetivo de conocer las vivencias de estas gestoras durante la pandemia, siendo destruidas las entrevistas tras finalizar la investigación. La muestra la han compuesto el supervisor de enfermería de UCI y la directora de enfermería del hospital, ambos profesionales con experiencia gestora previa a la pandemia que han ejercido su función durante toda la pandemia y que la mantienen en el momento actual. Van a ser identificados como P1 y P2 respectivamente en las diferentes expresiones textuales que contaremos a continuación para justificar los resultados que voy a mostrar. La información se ha reducido en códigos y estos se han agrupado en 45 categorías y finalmente 4 metacategorías y un tema que son los que responden a los objetivos de la investigación. La primera metacategoría es la incertidumbre laboral, que se refiere a las dificultades vividas en UCI durante la COVID-19, que se han caracterizado por una sensación de falta de certeza, de falta de control sobre lo que está a punto de suceder, ya que es difícil tener una idea clara sobre lo que está a punto de pasar ante una nueva situación, lo que dificulta tomar una decisión segura sobre la organización de la UCI, y esto ha llevado a cambios frecuentes tanto en la disposición física como en la composición del equipo de enfermería. En la primera ola, como todos sabemos, numerosas noticias se hicieron eco de la escasez de EPIs, ventiladores mecánicos, poniéndolo como uno de los principales problemas. Sin embargo, los informantes tan solo nombran en alguna ocasión una escasez de medios o una necesidad de más material, pero no le otorgan mayor importancia. Para el supervisor, el verdadero reto de gestión ha sido organizar al personal teniendo en cuenta la escasez de enfermeras con experiencia en cuidados intensivos, pues esto suponía la responsabilidad de no poder asegurar unos cuidados de calidad en el servicio ante la falta de conocimiento y experiencia de gran parte de su personal. Esta escasez de enfermeras con experiencia en UCI ya fue reivindicada al inicio de la pandemia por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva. La extensión sin precedentes de cama y personal de UCI ha supuesto un aumento importante de la carga del trabajo para este gestor, por lo que ha requerido una persona con la que compartir el puesto, y esto concuerda con las recomendaciones de gestión de Jaén y Cortés. A pesar de la ayuda, la presión y la situación ha seguido siendo complicado, sobre todo potenciada por la incertidumbre a la que en numerosas ocasiones ambos gestores se han referido, ya que la pandemia ha seguido una evolución en olas que ha llevado a necesidades hospitalarias muy dispares. La consecuencia principal de esta incertidumbre ha sido una sensación de descontrol, tanto sentida por los gestores como por las propias enfermeras. La incertidumbre y el caos posterior eran también manifestados por las enfermeras de UCI del estudio de Navarro. Igualmente, se ha generado un desconcierto, tanto por las nuevas ubicaciones de la UCI como por los nuevos miembros del equipo. Este desconcierto, que otros autores han denominado extrañamiento, ha podido debilitar las conexiones y dificultar las expresiones y el compartir emociones entre compañeras. La siguiente metacategoría es el malestar psicosocial, que se define como sufrimiento emocional y psicosocial sufrido como consecuencia de liderar la UCI durante la pandemia, ya que ha supuesto un suceso extraordinario, pudiendo llegar a ser muy angustioso a nivel profesional, porque también ha podido causar cambios en la vida diaria de estos gestores o incluso potenciar algunos factores estresores cotidianos, como veremos que ha provocado. El aumento de la carga de trabajo, la incertidumbre y el descontrol
han llevado a la tensión, el estrés y, lo más sentido por el supervisor, angustia. Todos estos sentimientos eran compartidos por enfermeras en China y por las enfermeras del estudio de Navarro también. Además, la directora hace hincapié en varias ocasiones a un sentimiento de soledad, concretamente la soledad asociada al puesto gestor. Por ello, podemos pensar que las recomendaciones sobre el trabajo en equipo y el delegar funciones están dedicadas no solamente, o están debidas no solamente a un aumento de la carga de trabajo, sino también a una necesidad de apoyo emocional para sobrellevar esta situación. Estas expresiones parecen mostrar el malestar por no poder tener la situación bajo control. Y esto es debido en parte a la sociedad occidental, donde se tratan de controlar todos los aspectos de la vida mediante la tecnificación, pero ante el exponencial progreso, la naturaleza devuelve incertidumbre, lo que hace vivir, tal y como decía Bauman, en un permanente estado de emergencia, el cual ha sido reconocido por el supervisor. Otra expresión frecuentemente usada por los informantes es la de la carga. Concretamente, lo que más les ha afectado emocionalmente ha sido la carga de la responsabilidad. Tras esta responsabilidad, parece que lo que subyace es un sentimiento de culpa, un temor a sentirse culpables de las dificultades vividas en la unidad o de los sentimientos de sus enfermeras. De hecho, el supervisor reconoce la culpa como algo a evitar, mientras que en la revisión de Da Silva se refieren a la culpa como algo casi inevitable y totalmente comprensible ante tanto sufrimiento y desgracia humana. La otra gran secuela psicológica encontrada ha sido el ritmo de vida acelerado, ese no parar que manifestaban las enfermeras de la UCI del Hospital Clínico de San Cecilio. El supervisor se ha dado cuenta del malestar que le generaba y ha superado esta situación, pero la directora, a pesar de que parece ser consciente de ello, no es capaz de superarla y sigue inmersa en ella. Esto también se relaciona con el ritmo de vida impuesto en la sociedad occidental. Esa sociedad de querer hacer muchas cosas, pero sin poder apenas disfrutar de ninguna de ellas, ya que, como reflexionan Araujo y Cordaza, la aceleración es la máxima experiencia de la hipermodernidad. Esto se demuestra claramente cuando los informantes puntualizan que el problema no solo ha sido la COVID, sino todo lo que acarreaban previa a la COVID, ya que llevaban años con este ritmo de vida. Además, estas autoras reflexionan que la flexibilidad laboral se está convirtiendo en una realidad imperante y durante la pandemia se ha potenciado, llevando a una disponibilidad casi 24 horas de estos gestores. Por último, la aceleración ha impuesto además una autoexigencia, y esta hiperexigencia reconocida por los informantes es la que llega a agotar, a quemar. Ante este ritmo y estos malestares emocionales, el supervisor reconoce una incapacidad de manejo, de forma que se han ido acumulando y han formado lo que él ha denominado nudos emocionales, que han concluido en una baja laboral por estrés. Esto concuerda con los resultados de numerosos estudios al inicio de la pandemia que, como he indicado, ya alertaban del riesgo de estrés postraumático. En el caso de la directora de enfermería, lo que refiere en numerosas ocasiones es un cansancio extremo. Sin embargo, el malestar generado ante esta pandemia depende no solo de la pandemia como tal, sino de la percepción de la persona y su capacidad de afrontarla. Por ello, las estrategias de afrontamiento son definidas como operaciones a nivel conductual y cognitivo que las personas realizan con el propósito de manejar las demandas desbordantes de la pandemia, reduciendo la tensión y restableciendo la armonía. Se pueden clasificar en dos: centradas en el problema, cuando la persona analiza y enfrenta la situación, y centradas en la emoción, cuando la persona se centra en manejar las emociones porque considera que la situación sobrepasa sus recursos. Dentro de las centradas en el problema, destaca la solución planificada de problemas, destinada a iniciar acciones directas y efectivas para solucionar los inconvenientes que han ido surgiendo. Inicialmente, esta estrategia no fue efectiva para el supervisor, puesto que reconoce una sensación de descontrol, pero poco a poco ha ido adquiriendo mayor capacidad de manejo. Y esto se debe a que el aprendizaje es entendido por algunos autores como un proceso susceptible de ser aprendido. Para la directora, en ocasiones han podido tomar decisiones rápidas que han podido dar una sensación de improvisación, pero en todo momento han sido decisiones necesarias y destinadas a solucionar situaciones concretas. La otra estrategia de afrontamiento centrada en el problema es la búsqueda de apoyo social, puesto que se ha recurrido a otras personas buscando información, consejos, ayuda.
Ambos reconocen que la gestión de la pandemia ha sido un trabajo en equipo y que se ha logrado una sinergia muy importante para responder a los problemas, pero también reconocen dificultades en las relaciones sociales dentro del trabajo, como la difícil compenetración entre distintos colectivos médicos y enfermeros o entre propios gestores de diferentes servicios. Esto puede estar relacionado con el individualismo que también se potencia en la sociedad contemporánea y que, tal y como decía Bauman, dificulta las relaciones con terceros, especialmente con extraños, que en este caso serían los profesionales fuera de la UCI, que son precisamente con quienes han vivido mayores dificultades. Además, el supervisor reconoce que dirigía sus esfuerzos, en principio, a satisfacer a otros. Y esto también se debe a que actualmente tenemos una tendencia por mostrar a los demás la imagen con la que queremos ser reconocidos, lo que puede provocar que no busquemos el reconocimiento propio, sino el de terceros. Y esto lleva a un enfoque equivocado, también algo que se ha dado cuenta él mismo. Respecto a la búsqueda de apoyo emocional, ambos reconocen a la familia como su principal apoyo, en contra de la tendencia de otras enfermeras al autoaislamiento social por el miedo al contagio o la protección de sus allegados que han encontrado otros autores. El otro gran apoyo emocional al que en numerosas ocasiones se han referido es al de sus equipos. Verse inmersos y comprometidos con la causa ha sido su gran motivación para seguir. Además, la directora enfatiza la importancia de la cercanía con las enfermeras, lo cual concuerda con los resultados de Howe, que hacía hincapié en la necesidad de mantener una conexión entre los líderes y el equipo para minimizar los efectos de la pandemia en todos los trabajadores. Siguiendo con las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, ha habido una aceptación de la situación complicada atravesada y una reevaluación positiva de la misma, intentando mantener el espíritu optimista y darle un significado positivo. De hecho, la directora prima las emociones positivas, el orgullo por la enfermería y su labor durante la pandemia. Este orgullo ya fue referido por otra líder en un estudio realizado en Ecuador, que también encontró satisfacción entre las enfermeras de UCI cuando los pacientes eran dados de alta a planta. Sin embargo, el supervisor no fue capaz de mantener este positivismo en todo momento y tuvo que recurrir al distanciamiento, pues mediante su baja laboral encontró la forma de alejarse de los problemas del trabajo y que dejaran de afectarle. Para ello también fue necesario un autocontrol para hacer frente a las emociones negativas surgidas. La directora, por su parte, parece mostrar en todo momento mayor control de las emociones, lo cual puede estar relacionado con una mayor facilidad para expresar sus sentimientos, tanto con sus trabajadores como mediante la escritura. Esto puede hacer que se tome más conciencia de los problemas y sus consecuencias. Algunos autores identifican la expresión y la comunicación como elementos fundamentales para el correcto desempeño de la profesión enfermera. Y, aunque esta profesional haya encontrado facilidad para ello, se ha podido ver afectada esta comunicación por la distancia social impuesta por el coronavirus. Por último, encontramos la metacategoría de la resiliencia, que se define como la cualidad personal para afrontar la situación adversa de pandemia con éxito, teniendo más probabilidad de adaptarse adecuadamente. La baja laboral ha supuesto un antes y un después en la vida del supervisor, tanto en su vida como en su gestión, y ha encontrado la manera de recuperarse y adaptarse más adecuadamente, llegando a desarrollar una resiliencia. Esto concuerda con los resultados de Maven, que indicaban que aunque los profesionales se enfrentaran a una situación estresante y desafiante, la mayoría acabarían desarrollando una resiliencia que concluiría en un proceso de crecimiento personal. Sin embargo, la directora muestra en todo momento mayor tenacidad y control, por lo que es posible que en este caso la resiliencia no se haya desarrollado como consecuencia de esta situación, sino que se trate de una persona con mayor capacidad de adaptación a las adversidades y que en este caso, tal y como encontraron otros autores, la resiliencia haya actuado como factor protector frente a trastornos de salud mental. En cualquier caso, la resiliencia presentada por estos gestores ha beneficiado a la UCI, ya que permite tomar acciones más efectivas y rentables y, tal y como indicaban Jaén y Cortés, un liderazgo efectivo y capaz es fundamental para responder a estos momentos difíciles. Aunque el supervisor fue capaz de buscar ayuda profesional, no lo hizo hasta que no fue imprescindible, aunque le ha demostrado ayudarle a manejar las dificultades. Esto también concuerda con los resultados de Neto, que indicaban
que aunque solo una minoría reconoce la ayuda psicológica como importante, cuando la reconocen y recurren a ella, es efectiva, influyendo positivamente en el desarrollo de la resiliencia. De hecho, la directora de enfermería aún ni siquiera se la plantea, porque considera que no ha tenido aceptación de sus emociones a pesar del cansancio extremo que dice que sufre. Por tanto, tras el análisis de las metacategorías, se evidencia que, aunque se han utilizado ciertas estrategias de afrontamiento, no se han podido evitar algunas consecuencias personales negativas, por lo que parece ponerse de manifiesto que lo que subyace a la vivencia de estos gestores durante la pandemia es un síndrome de burnout, que se define como una respuesta negativa que la persona presenta al estrés laboral y que se manifiesta con actitudes y sentimientos o emociones negativas hacia el trabajo. De hecho, estos informantes verbalizan en numerosas ocasiones síntomas de este síndrome. El supervisor presentó un agotamiento emocional que le llevó a sufrir nudos emocionales, tratar a su personal de forma despectiva y no hacer su trabajo ni comportarse como a él realmente le gustaba. La directora de enfermería, por su parte, también verbaliza en numerosas ocasiones ese agotamiento que caracteriza al síndrome de burnout y que también le lleva a no hacer su trabajo exactamente como le gustaría, ya que no puede asegurar una de las condiciones más importantes para ella, que es esa cercanía con las enfermeras, porque en palabras textuales le come el diario. Además, esta profesional puntualiza que este cansancio o incluso enfado era compartido por el conjunto del equipo gestor de enfermería. Numerosos investigadores se habían preocupado ya y habían estudiado la prevalencia del síndrome de burnout entre las enfermeras de UCI, por ser profesionales que tratan con pacientes en situación grave y tener una necesidad de amplia formación continua, junto con ser una profesión, no olvidemos, con baja remuneración y alta sobrecarga. Y ha encontrado niveles generalmente medios del síndrome. Ante la crisis sanitaria vivida por la COVID-19 y el aumento exponencial de factores estresores en la UCI, este estudio se vuelve aún más prioritario. Aunque no se han encontrado investigaciones centradas en las enfermeras de gestión, en varios hospitales madrileños, las enfermeras de UCI y emergencias manifestaron agotamiento emocional. Y concretamente un autor revela que hasta el 68% de las enfermeras están en riesgo de síndrome de burnout durante la pandemia. En cuanto a las limitaciones de este proyecto, la utilización de una metodología cualitativa impide la generalización de los resultados, de forma que las conclusiones solo serían transferibles a otros escenarios que compartan los mismos factores sociodemográficos y culturales. Además, no podemos olvidar lo que se conoce como ilusión de transparencia, que se produce cuando el investigador está tan familiarizado con el escenario o los datos de estudio que puede llegar a construir una comprensión precipitada de la realidad influida por su percepción subjetiva. En este caso, la investigadora principal es enfermera en la UCI donde se ha realizado el estudio. A fin de limitar la ilusión de transparencia y garantizar ese distanciamiento personal, ha habido una constante confrontación de los datos, tanto con la otra investigadora del proyecto como con la bibliografía existente. Además, se encuentra limitado por la escasez de estudios encontrados con resultados comparables. La mayoría de los estudios se centraban en la enfermería o incluso en profesionales sanitarios en general. Se ha intentado focalizar en aquellos que estudian a las enfermeras y, preferiblemente, a las enfermeras de UCI, pero apenas se ha encontrado evidencia centrada en las enfermeras gestoras. Por último, se encuentra limitado por estar circunscrito a un único hospital y por el número de participantes incluidos en la investigación. De cara a las implicaciones para la práctica o las propuestas futuras, dada la escasa evidencia encontrada respecto a las enfermeras de gestión, habría que realizar investigaciones cuya población se centre en ellas, puesto que, como hemos visto, presentan funciones y responsabilidades diferentes que pueden hacer que los malestares varíen. Se deberían estudiar las alteraciones psicosociales que sufren y cómo se han podido ver potenciadas ante la pandemia, pero sin intentar homogeneizarlas, ya que hemos encontrado diferencias de acuerdo a las subjetividades de cada persona. Y sería interesante establecer una vigilancia de sus necesidades psicosociales para asegurar su bienestar, ya que este repercutiría a su vez en el bienestar de todas las enfermeras a su cargo.
Como he dicho, se encuentra circunscrito a nuestro entorno o a entornos similares al nuestro, por lo que también sería interesante plantear un estudio multicéntrico posterior que pudiera encontrar experiencias diferentes que enriquecieran los resultados aportados por el presente estudio. Para concluir, recordar que la COVID-19 avanzó rápidamente y se declaró como pandemia en marzo de 2020. Ha habido un gran número de afectados y fallecidos, tanto en España como en el mundo, y su difícil manejo ha saturado la asistencia sanitaria. Las enfermeras han desempeñado una función y una labor fundamental al ser las encargadas de dar respuesta a la gran demanda asistencial y social, y estando expuestas tanto a la COVID-19 como al sufrimiento emocional tanto de los pacientes como de las familias, junto a unas condiciones extremas de trabajo. Las UCI han sido uno de los servicios más saturados por la pandemia, requiriendo en muchos casos su ampliación, y las enfermeras gestoras han tenido gran importancia en las organizaciones y las gestiones de la UCI para dar respuesta a los desafíos que la pandemia iba imponiendo. El estrés les ha generado un malestar psicosocial, caracterizado por la angustia, la incertidumbre, el agotamiento físico y psicológico, la imposibilidad de desconectar ante la disponibilidad laboral continua y un ritmo de vida acelerado. Manifestaciones que parecen poder englobarse bajo el síndrome de burnout. Sin embargo, también se han identificado emociones positivas, como el orgullo y el intento de mantener una gestión positiva, gracias al empleo de algunas estrategias de afrontamiento, destacando el apoyo familiar y de sus compañeros, lo que ha permitido que se pueda acabar desarrollando una resiliencia que permitirá adaptarse más adecuadamente a futuras pandemias o, esperemos que no, nuevas olas de la presente. Por tanto, las enfermeras gestoras, a pesar de no tener contacto directo con los pacientes COVID-19, han sufrido igualmente la presión de la situación y se ven expuestas al riesgo de padecer el síndrome de burnout, por lo que sería necesario asegurar una vigilancia y una atención adecuada a sus necesidades y a su bienestar, ya que, como he dicho, repercutiría en el bienestar de todas las enfermeras a su cargo. Por último, muestro parte de la bibliografía utilizada para la realización de la investigación y mientras que dejo unos segundos para que la revisen si les interesa, me gustaría agradecer la participación a los informantes en mi investigación y sobre todo la disposición y disponibilidad que mostraron en todo momento. También al resto del equipo gestor de la UCI, que aunque no participe como informante directamente, me ayudó y me aportó mucho durante el trabajo de campo, y en general a todo el equipo de la UCI por su ayuda y su implicación. Y, como no me puedo olvidar de Patricia, mi compañera y la segunda investigadora de este proyecto, no solo por haber aportado sus conocimientos y su experiencia investigadora a mi investigación, sino sobre todo por haber confiado en mí y haber sido la motivación y la fuerza que a veces me faltaron cuando me vi un poco sobrepasada. Y ya sin más demora, quedo expuesta a preguntas, sugerencias o dudas que puedan tener.